Hola mis amigos de al norte del sur. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bien interesante, ¿no? Un tema que se convierte pues en una necesidad colectiva generalizada para la sociedad venezolana. Política. ¿Qué se puede pedir? Yo me van a perdonar, yo no quiero, pero Venezuela es un país degradado. Se ha perdido todo. No la mayoría, pero buena Bueno, yo parte. escuchaba esta mañana efectivamente al periodista Miguel Salazar en una de esas columnas eh, que siempre se convierte uno en un asiduo lector, ¿no? En el caso del semanario de Miguel. Y efectivamente, él tocaba un tema, pues, en su contenido de YouTube sobre las situaciones de lo que él llama el bandidaje, ¿no? Y sin lugar a dudas, yo creo que hoy por hoy la Venezuela, efectivamente, de esta era que viene postelectoral, yo creo que la Venezuela debe encaminarse hacia la práctica diaria del tema de la ética. Eso es fundamental, gane quien gane. Habrá que, bueno, si hay que pasar la página, se pasa la página con respecto pues a las conductas, pero es importante resaltar de que nosotros, yo creo que hay que hacer ya un sano ejercicio como aquello de sigamos a Sócrates, porque hay que ver pues cómo una cantidad de seguidores, en este caso diríamos que en algunos casos discípulos de ese filósofo griego de Sócrates, indudablemente pues que Platón, Aristóteles y bueno, Santo Tomás de Aquino, o sea, mucha gente, en Jean-Paul Sartre ya en otras décadas, siempre trataron de hacer un esfuerzo en involucrar a la gente en el tema de lo ético, en el tema de la moralidad y fundamentalmente en la moralidad pública, ¿no? En la ética de la gestión pública. Y yo creo que eso se convierte en un imperativo para nosotros en Venezuela, entendiendo de la misma manera, pues que a veces hay personas que este tipo de contenido poco les gusta o cuando escuchan que se habla de una temática como esta, te señalan de utópico, de soñador, pero al fin y al cabo, bueno, seguiremos soñando, que es lo más importante, ¿no? Porque yo creo de que Venezuela está cargada a lo largo de toda su historia de gente muy buena, de gente sana, de gente muy responsable y fundamentalmente de gente ética, ¿no? Y creo que era inclusive una práctica cotidiana en los viejos de antes, cuando le decían a los hijos, a los nietos, mucho cuidado, tenga fundamento. Esa era una expresión clásica en los hogares de Venezuela en la década del 50, el 40, el 60, el 70, 80. Yo creo que eso se pierde ya es a finales de los 90 y entrado, en este caso, pues, al nuevo milenio, pues, que, bueno, comenzaron a desaparecer ese conjunto de abuelos que al fin y al cabo orientaron a muchas personas, por ejemplo, como las de mi edad. Y efectivamente eso nutría tu comportamiento futuro o te permitía una reflexión profunda en el momento de que tenías que tomar alguna decisión entre decidir en hacer las cosas bien o no hacerlas o hacerlas a media. Entonces tú siempre te acordabas aquello de tenga fundamento. Eso era fundamental. Y bueno, efectivamente, pareciera que de repente hoy en día, desde los mismos senos familiares se aplaude, pues, si hay un hijo que es medio bandido, si hay un hijo que le gusta, pues, el tema de conseguir el dinero fácil, y sobre todo, que no es nuevo, viene de vieja data, pues la gente se acostumbró en el tema de las llamadas gestiones de gobierno, bueno, a administrar recursos y al fin y al cabo a meter la mano, ¿no? Y comenzaron a salir fortunas, nuevos ricos, personas que la gente decía que ayer eran unos lavaperros, ayer eran unas personas que andaban chancletúos y de la noche a la mañana, bueno, se enriquecieron, pues. Vuelvo a repetir, eso es muy viejo. Y se convirtió pues en una práctica cotidiana en algunos políticos. Yo diría que desde los tiempos de Pérez Jiménez para acá, para no irnos mucho más allá. Y bueno, efectivamente se fue perdiendo pues el tema de lo ético, de la moralidad, y pareciera que la sociedad comenzó como en un estado de profundo deterioro, pero cada día de una manera más fuerte, de una manera envolvente. Y bueno, llegó el momento en que aquí
se estilaba en la expresión popular aquello de que a mí me colocan donde haya, porque así hablaba parte de nuestro pueblo. Alguna vez yo le escuchaba eso al presidente Chávez expresar este tipo de uso del lenguaje muy, muy vernáculo nuestro, en lo que correspondía pues a la llamada corrupción en el pasado, ¿no? Y bueno, fíjense ustedes que a veces la práctica de la corrupción, de eso que llama el señor Miguel Salazar el bandidaje, tiene que ponernos a reflexionar, porque efectivamente no es nada más quien está en el ejercicio de los gobiernos que la gente estigmatiza y señala, a veces con alguna veracidad, a veces más son cuentos, aquello de que mucho ruido y pocas nueces. Y bueno, efectivamente, a veces hay gente que asume siempre una conducta, una verticalidad en el ejercicio de cualquiera de las cosas que haga en la vida, sea en la política, sea en el desempeño laboral, en su profesión. Hay gente que es muy ética, o sea, gente que cree en la moralidad, siente de que cuando le tocan eso, se sienten ofendidos porque aquello por dentro les incomoda. Pero bueno, hoy pareciera que ha ocurrido pues en los tiempos, diríamos los nuevos tiempos, que hay gente que poco le importa que le digan corrupto, hay gente que poco le importa que le digan como le digan, ¿ves? Y lo lamentable es de que se van formando familias, se van formando hijos, y los hijos van creciendo a la sombra de ese estigma que le dan al tío, al abuelo, al papá, a los familiares que se ven envueltos pues en los temas en este caso, de poca moral y de poca ética, ¿no? Sobre todo en el manejo de la cosa pública. Entonces eso es bien lamentable porque se convierte entonces en una manera de ser y hacer que bueno, que pareciera que es normal ser corrupto, es normal cogerse las cosas, es normal gustar el dinero sin trabajar mucho y adquirirlo pues a granel. Y bueno, que a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿y qué piensa la gente con tantos recursos financieros cuando se ve envueltos pues en ese tipo de cosas? ¿Qué puede pensar si al fin y al cabo, si fuésemos a durar 500, 300 años, pero al fin y al cabo la vida de nosotros, pues los carnales, dirían los mexicanos, los que habitamos esta tierra, nuestra vida promedio son 75, 85, y bueno, el que llega a 90 años, llega a 100 es una bendición. Entonces la gente pareciera que no entiende que inclusive después que te vas colocando en más longevo, no es una gran verdad, utilizas menos cosas, utilizas menos zapatos, utilizas menos trajes, utilizas menos atuendos y accesorios para tu cuerpo, porque te va comenzando a alienar el tema de la gran madurez, que tú te comienzas a dar cuenta de que tú lo que necesitas son una o dos camisas y listo. Y yo he conocido gente, yo conocí alguien que en el pasado, en la década, imagínense ustedes, de los 70, fue un todopoderoso en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pues. No todopoderoso en los términos pero alguien con un cargo de importancia. Y yo lo conocí cuando ya tenía 76 años. Y esa persona, todo el día en su casa, con un pantalón de un pijama y arriba un saco para recibir a los amigos. Iban a visitar los embajadores, amigos que le gustaban la política. Porque este era un hombre que entraba como Pedro por su casa en el Palacio de Miraflores. Y muchísima gente que en el trajinar a lo largo pues de la llamada Cuarta República consiguieron, dentro de la bonanza consiguieron muchísimo dinero, gente que nunca tuvo nada y que ahora lo agarraron estos años, llegaron al final de los 90, al inicio del nuevo milenio y están enfermos, empobrecidos, no tienen nada. Entonces pareciera de que esa euforia por el tener va envileciendo al ser humano, ¿no? Y yo creo que entonces se convierte pues en algo prioritario el tema de la ética, de que se convierta dentro del modelo educativo en una necesidad prioritaria, en un imperativo, en un mandato que desde que usted comience a estudiar el preescolar, la educación inicial, ya desde por ahí deben comenzar nociones elementales de la ética. No la ética, fundamentalmente hablar de nuestros héroes y tomar un pasaje de ellos y repetirlo en un acto cultural, no. Es convertir eso en la psique de la gente
Así como cuando te dicen, tome Coca-Cola y tome Coca-Cola, y cuando te das cuenta llegas a un sitio pides una Coca-Cola. ¿Ves? Porque te van alienando, es profundo lo que se te va trabajando en la psique, que terminas consumiendo ese tipo de productos que a diario en tanta publicidad comienzan a hacer efecto y merma en tu psique y bueno, se convierten en parte de tu vida. Entonces, si tú comienzas a trabajar la ética desde la educación inicial, desde la educación primaria, o sea, todo en lo que es el proceso educativo, yo estoy seguro que es mucha la gente que van a quedar marcada favorablemente en función de este gran tema. Entonces, este es un tema para quienes están mandando y para quienes también aspirarían a mandar al país. O sea, valorar la práctica cotidiana del tema de lo ético. Porque yo insisto en que se señala, no, gente en los gobiernos, pero es que hay gente que no está en el gobierno que son corruptos. Hay gente que inclusive que nunca ha participado directamente en una gestión pública, pero ha tenido, disfrutado el paraguas de las gestiones públicas en el pasado y en el presente y se han enriquecido de una manera pues impresionante con el tema de las comisiones, con todo lo que tiene que ver con ese mundo pues de contratación y ese tipo de cosas. Y jamás agarraron un micrófono para dirigirse a un colectivo, a una masa. O sea, inclusive no son políticos. Pero de la misma manera, hay personas que también, porque a veces se achacan las cosas a quien gobierna, pero también hay gente que está del otro lado de la acera, que inclusive contraria a quienes gobiernan, que también son profundamente corruptos y bandidos, como decía el comentario de Miguel Salazar en Las Verdades de Miguel. Hay gente que anda en eso, pues. O sea, con una mano de un lado y con otra mano del otro lado. Entonces se convierten hasta en mercenarios en ese sentido. Entonces yo me pregunto de que, ¿qué pensarán los hijos o los allegados? Porque cuando la gente te conoce y ve que de la noche a la mañana ahora tú resplandeces con unas riquezas y quienes han sido tu vecino y te han conocido, múdete donde te mudes, la gente comienza a verte como alguien extraño, porque bueno, este no tenía lo que tiene hoy en día. Y a pesar de que hay muchos que te pueden seguir para hacerte el coro y decirte que son sus amigos, también hay mucha gente que quizás te seguía, cree en ti y bueno, comienza a alejarse porque dice, oye, esto no puede ser. Entonces yo digo, la gente que cae en eso no lo entiende, chico. Que todo eso es efímero, es circunstancial, que todo eso se acaba. Ojo, no estamos hablando de purismos. No estamos hablando de purismos, de posiciones que se asumen como alguien excesivamente vertical y que es intocable en ese tema de la ética. No, yo no hablo de eso. Porque uno entiende cómo es el tema de la administración y las gestiones públicas. Todo eso tiene sus bemoles, dirían algunos por allí. Oye, pero no puede ser que a ti se te asignen unos recursos para hacer una cancha o hacer un gimnasio y entonces tú no hagas ni la cancha ni el gimnasio y te cojas lo real. Yo entiendo que la gente puede, en un ejercicio que sigue siendo contrario al tema ético y al tema moral, pero vale, de que de repente alguien agarró y la constructora construyeron y le hacen un regalo a alguien que le facilitó la posibilidad de un contrato. Eso puede ocurrir. Pero de eso a que se te entreguen recursos y tú no hagas nada y lo asumas para un usufructo personal, oye, eso es terrible, ¿no? Y entonces yo creo que la invitación es esa, pues. Y yo escuchaba, pues, a Miguel Salazar un poco como quebrado, ¿no? En el tema porque lo expresaba, yo diría que con mucha vehemencia, ¿no? Y por eso digo, pues, no es un tema de quienes gobiernan. Hay gente que no gobierna o gente que está en los sectores opositores que son corruptos. Y aquí ocurrió recientemente con el tema del señor Guaidó y de la gente que se fue a Estados Unidos. Gente que hizo dinero y se cogieron los reales por donde había, solicitaban recursos para ellos y para su familia. Entonces por eso tenemos que también estar claros en ese sentido.
No cegarnos en ver las cosas unilateralmente. Las cosas tenemos que verlas en una visión bastante integral. Nosotros tenemos que en la Venezuela, después del 28 de julio, después del proceso electoral, gane quien gane, que esté quien esté en el poder, siga quien siga en el poder, yo creo que hay que darle ya un vuelco a todo esto. Yo creo que ya hay que comenzar a hacer otras cosas. Porque, oye, si no, ¿qué le espera el futuro de una sociedad como la nuestra? Una sociedad tan buena, donde hay tanta gente valiosa, donde hay tantos abuelos, esa gerontocracia que alguna vez inclusive llegó a estudiar con doctorado, postdoctorado, posgrado, y que a veces están tirados por ahí en el olvido. Grandes ingenieros, grandes médicos, grandes abogados, grandes académicos, grandes profesores, que lucharon contra ese tipo de flagelo que fue la corrupción en la llamada Cuarta República. Y que hoy en día ellos tienen 80 años. Y entonces vemos gente muy joven, muchachos con 19, 20 años y de repente se convierten en concejales y de la noche a la mañana andan en camionetas 4Runner y andan... Bueno, ¿qué es esto, chico? Pareciera que ese es el éxtasis de la vida. Y cuando comienzas a ponerte viejo, cuando comienzas a enfermarte, cuando comienzas a ver la vida bajo otro prisma, bajo otro cristal, entonces comienzas a entender de que nada de eso necesitabas. Por eso la gran invitación hoy desde el norte del sur es el tema, mis hermanos, de comenzar la ética en Venezuela, pero desde los momentos en que el niño llega a la educación inicial. Yo creo que eso sería una gran tarea, pero sería una hermosa tarea para un país distinto para dentro de 100, 200 y 300 años. Un país que la práctica de la moralidad y de la ética sea práctica cotidiana, para que no haya necesidad de decir, como decían nuestros abuelos, tenga fundamento. Es la invitación que hacemos, mis amigos, desde el norte del sur. Gracias por sus comentarios, gracias por los likes y gracias pues por las suscripciones quienes tengan a bien. Un abrazo desde siempre, Jesús Marcano desde el norte del sur.